selección interna hacer un par de preguntas y comienzo entonces con una pregunta para el doctor Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional, quien, así como la mayoría, o creo que prácticamente todos los presidentes de las Cortes se refirieron a esa transformación digital a la que nos vimos abocados y que aceleramos precisamente por esta situación de pandemia, de la necesidad de trabajo remoto. Usted nos contó, doctor Rojas, que se viene trabajando en distintos frentes para asegurar esa transformación digital. Y en particular me gustaría pues detenerme en ese proyecto del cual nos vienen hablando desde hace un tiempo, el Prometea, que ahora es Pretoria. Muchas gracias por los avances que nos presentan allí. Tengo entendido que allí se desarrollan tres funciones para apoyar la selección de tutelas: búsqueda, categorización y estadísticas. Quisiera enfocarme entonces en la segunda de esas categorías, la categorización, porque me parece que es la más importante y sobre todo es la clave de la eficiencia y de la transparencia del sistema. Quienes han construido este sistema informático mencionan que esta tarea le corresponde a la Corte, esto es, a los magistrados de la Corte. Teniendo presente que la definición de estas categorías o de palabras clave, como nos lo mencionó ahora, o conceptos clave, tendrían un impacto definitivo en la manera como se seleccionarán las tutelas y se administrará justicia, ¿cómo planea la Corte definir estas categorías? ¿Cómo se van a socializar? ¿Habrá audiencias públicas para validarlas, por ejemplo, con la comunidad jurídica? Y muy relacionado con esto, ¿cómo se está creando cultura en la Corte para que todos se adecúen a esta nueva forma de trabajo utilizando Pretoria? Tenemos más de 21 años de la primera ley que reconoció efectos jurídicos a los documentos electrónicos, hoy algunos lo mencionaron, pero muy poca cultura jurídica sobre este tema. ¿Cómo hacemos para que aprendamos a manejar este Ferrari que se ha construido? Doctor Juan Fernando, me da gusto saludarlo y volverlo a encontrar a usted en esta área, en su función académica. Nos hemos visto algunas oportunidades. Me alegra mucho tenerlo acá. La pregunta que usted me hace es una pregunta compleja, porque cuando se habla de Pretoria, bueno, debo empezar diciendo, usted recuerda los orígenes, esto empezó como Prometea, y Prometea resultaba llamarse así un proyecto que tenía en Argentina. Esto se ha construido en parte con el auxilio de personas de muy alta competencia en este tipo de modelos o de sistemas. Y entonces vimos que no era conveniente que nosotros tuviéramos, así ellos nos lo entregaran, el nombre de un modelo argentino y quisimos adoptar nuestro propio modelo. Entonces hablamos de Pretoria, tomado de aquellos orígenes romanos, de cómo Pretoria, una especie de auxiliar que finalmente entregaba buena parte de su función para la realización de la tarea judicial. Pero en la pregunta que usted me hace, le digo que es muy importante por esto. Hemos debatido en algunas oportunidades qué hacer con esto de la categorización. La categorización es como quien dice el criterio con el cual se escoge la tutela. Y entonces, hoy por hoy, ¿cómo funciona esto? Se hace una reparto, o mejor, una selección de salas, se eligen unas salas de selección y en esas salas de selección van entonces los magistrados que conforme a su propio ideario, su formación y su visión de la Constitución, piensan que debe seleccionarse esa o aquel tipo de tutela. Hay personas que tienen una especial inclinación por tema de vulnerabilidad, pero vulnerables, otras personas que tienen una especial inclinación por tema de lo que significa en la apertura social, grupos LGTBI, por ejemplo, y temas que de alguna manera comprometen a personas que terminan excluidas socialmente. Otros, en cambio, piensan que es muy significativo el tema empresarial. Dicen, no, yo prefiero defender la empresa mediante fenómeno de tutela porque ellos son los que dan empleo. Y también puede presentarse, no debiera ser así, pero de alguna manera unas cargas que llevamos los magistrados a veces, pensemos en el tema religioso, entonces se hace hincapié en el tema de la defensa de cierta opción religiosa. En fin, nosotros hemos querido entonces que esto no se convierta en una veleidad del magistrado de turno, una veleidad de la sala de selección, sino que
esto corresponda a unos criterios definidos por la sala plena de la Corte y que mediante votación, es lo que hemos pensado, se defina cuáles serían los criterios para seleccionar las tutelas, por ejemplo, en esta época. Pensemos en una curva de 2, 3 meses, una curva de 6 meses. Luego uno diga, no, estamos viendo muy acentuado el tema, digamos, de tierras, muy acentuado el tema de desplazamiento, muy acentuado el tema de salud, etcétera. Y entonces viene a establecerse unos criterios para efectos de que esto se convierta en líneas que en últimas auxilien digamos, la producción o la generación de decisiones en el tema de la tutela. Usted tiene razón en preocuparse y yo que estuviera también en su mundo como abogado, como académico, también estaría preocupado. Yo me estaría preguntando ¿y cómo van a obrar las mayorías de la Corte definiendo esta categorización de criterios para la selección de tutelas? Porque en últimas, pensemos que haya un criterio como este, que puede ser, digamos, de alguna manera peligroso. Alguien diga, mire, se ha hablado tanto de pensiones y tanto de pensionados que ya no es necesario seleccionar más tutelas sobre pensionados y cualquier criterio en temas de salud y cualquier criterio en educación. O sea que queremos que esto se haga con la mayor ponderación. Estamos puliendo todavía el instrumento. Esto va a finalizar este año con las líneas que en última van a definir pretoria. Créame que nosotros los magistrados somos muy celosos, como todos los que cumplen ese oficio, como lo hacemos nosotros, ya en la Corte Suprema, ya en el Consejo de Estado, ya en el Consejo Superior, ya en la JEP, etcétera, muy celosos del resultado porque pensamos que detrás de esto están 48 millones de colombianos. Entonces esto no puede obedecer a criterios. Ahora, es importante que sepa también que pretoria no es de ninguna manera lo que podrían llamar ahora la inteligencia artificial. Yo no creo mucho que esto sea inteligencia artificial. Yo no creo esto reemplazando el ser humano. Al juez no lo puede reemplazar pretoria. Quien hace la selección es la Corte Constitucional, con el mecanismo que utilice de mayorías definiendo criterios, pero es la Corte Constitucional y nadie más. Perdónenme, Juan Camilo, que creo que me tomé más del tiempo respondiendo esto, pero la verdad es que es una preocupación que también tengo y quería ampliarme en la respuesta. Gracias, Juan Fernando, muy amable. Adelante, quien tenga las preguntas adicionales. No, claro que sí, presidente, y pues bueno, muy valiosa su respuesta para este novedoso tema que tiene interesados pues a todos los colombianos que de una u otra manera la revisión de sus fallos de tutela son muy importantes. Continuamos así con la segunda pregunta. Decano, por favor. Muchas gracias. Doctor Juan Camilo, vamos a hacer una variación, qué pena, doctor Juan Fernando, y es la siguiente, en efecto, es precisamente darle más dinámica para que pregunten los decanos en orden de lista y después lo que vamos a hacer es alterar ese orden para que el último pregunte primero. Muchas gracias, doctor Juan Camilo, muy amable, y al decano Juan Fernando, menos mal que somos amigos de tiempo atrás y él me sabrá excusar. Gracias. Entonces continúa Natalia presentando para el siguiente decano que haga su pregunta, por favor. Claro que sí. Entonces, ahora tendría el uso de la palabra el doctor José Alberto Gaitán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Y bueno, doctor, sabemos que le va a preguntar a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, queda a su elección qué pregunta desea hacer primero. Adelante. Muchas gracias, Natalia. Pues primero que nada, un saludo a los dignatarios de las altas cortes y del Consejo Superior de la Judicatura, a las cabezas de las entidades organizadoras, a todos los que están participando en este evento. Pues en primer lugar quisiera hacerle una pregunta a la doctora Patricia Linares como presidenta de la JEP, que se aparta un poco de lo que ha sido como el grueso de la conversación de la tarde de hoy, que ha sido el tema de la digitalización de la justicia, del uso de todas estas herramientas electrónicas para facilitar el ejercicio de la función y el acceso a la justicia. Quisiera, en primer lugar, hacer una pregunta a la doctora Linares sobre el aspecto humano que ella también trató en su intervención, y particularmente con uno que ha preocupado mucho al observatorio de la JEP, que es una apuesta en la cual participa
la Universidad de La Sabana, que está aquí presente, la Universidad del Rosario, y que desde tiempo atrás veían cómo en la JEP había una movilidad interna de funcionarios que podía afectar posteriormente entre las distintas secciones, digamos, y que podía afectar posteriormente lo que era la labor ya final de la JEP, la más importante, que es decidir hacia dónde se dirige cada uno de los macrocasos, en la medida en que se pueden dar inhabilidades e incompatibilidades que den lugar a recusaciones e impedimentos. Entonces, quería preguntarle si en esta época de pandemia eso se ha podido manejar un poco mejor, si ya las personas están como más focalizadas en las distintas divisiones y secciones de la JEP, de tal manera que se eviten estas circunstancias futuras. ¿Debo responder ya? ¿Sí? Sí, doctora, por favor. Sí, doctora. Bueno, primero, muchísimas gracias al señor decano de la Universidad del Rosario. Es una pregunta interesante que, aunque el tiempo es muy corto, trataré de responder de manera integral para que se entienda también cuál es la vocación de esta herramienta que nosotros calificamos de muy valiosa, que es la movilidad. Esa es una herramienta de la que dispone la jurisdicción que se prevé precisamente teniendo en cuenta que se trata de una jurisdicción que administra justicia transicional con un tiempo determinado que es corto, si vemos las dimensiones del conflicto armado y el volumen de delitos sobre los cuales tiene competencia la jurisdicción, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, más de 10 millones de víctimas registradas, más aquellas que no están registradas, criterios diferenciales que se nos imponen, desde luego, para lograr ese propósito principal de verdad, justicia, reparación y no repetición, garantías de no repetición. En esa medida, la movilidad, como usted bien lo señala, significa la posibilidad del movimiento, y hablemos concretamente de magistrados y magistradas del tribunal a las salas. En esta fase, a futuro será de las salas al tribunal muy posiblemente, como de sus equipos también, para poder apoyar, por ejemplo, los distintos casos. Esta herramienta se hizo aún más necesaria después de la decisión de la Corte Constitucional de acotar las funciones o la posibilidad de actuación de los magistrados suplentes que designó el comité de escogencia o el comité de selección. Esos magistrados suplentes en el diseño inicial del modelo podían ir siendo llamados a medida que avanzaba que avanza la operación de la jurisdicción para integrarse a las salas correspondientes y apoyarlas. Y si hoy uno ve las dimensiones, pues le encuentra cierta lógica, pero la Corte Constitucional acota el tema de los magistrados suplentes y señala, esos son magistrados suplentes y en consecuencia solo podrán ser llamados ante ausencias temporales o definitivas de los magistrados. Por eso, acudir a la movilidad ha sido para nosotros una posibilidad, repito, muy valiosa y muy interesante, que supone desde luego un estudio juicioso de quién se traslada en movilidad a apoyar una sala, de qué sección, para evitar este problema que usted ha mencionado y prever a futuro que no existan recusaciones o que no los mismos magistrados tengan que declararse impedidos. Entonces, de acuerdo con el lugar que ocupa un magistrado en una de las secciones, sección con reconocimiento de responsabilidad o sección sin reconocimiento de responsabilidad, las distintas salas piden en movilidad a magistrados de determinadas secciones, no de todas. Está excluida de toda posibilidad de movilidad la sección de apelación. Pero además, el procedimiento para acudir en movilidad es supremamente exigente.
la sala, por ejemplo, hace el requerimiento previa conversación con una determinada sección. La sección, y no estoy hablando de las personas, sino la sala en conjunto hace el requerimiento, la sección lo aprueba o no para determinadas tareas muy concretas y específicas por un determinado tiempo, prorrogable o no. Las condiciones se analizan de manera muy detallada y están controladas de manera muy detallada y exhaustiva por parte del órgano de gobierno. Quiere decir ello, doctor, que definitivamente no va a haber impedimentos o recusaciones. Muy seguramente no, yo no podría afirmar eso, porque aquí tenemos también que atender una circunstancia que esperamos que con el tiempo logre disminuirse en sus efectos, y es entender este modelo bajo las lógicas que orientan el funcionamiento de la justicia ordinaria. Nosotros, por ejemplo, contamos con otra herramienta muy importante, que es la posibilidad a solicitud de salas o secciones de producir desde la sección de apelación lo que se denominan las sentencias interpretativas, la CENIT. Y esto, además de generar jurisprudencia temprana orientadora que se requiere en un modelo de justicia como este, facilita cierto tipo de prevenciones que debe tener la jurisdicción en temas concretamente como el que usted señala. El tiempo es corto, me disculpa, intenté responderle, pero cuando usted quiera podemos hablar más del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia, muy amable. Muchas gracias, magistrada y decano. Y ahora continuamos con la primera pregunta del doctor Jorge Octavio Ramírez, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Y bueno, también qué bueno que universidades regionales también hagan parte de este importante evento. Bueno, muchas gracias por la invitación que me hacen de ámbito jurídico de la Corporación de Excelencia para la Justicia y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal para participar en este evento en compañía de mis colegas decanos y de los presidentes de las altas cortes. Como estamos hablando del balance de la justicia en la pandemia, hay dos puntos que a mí me llaman la atención en este balance. Uno es el relacionado con la información de las decisiones y el otro es el relacionado con el personal de la rama judicial. La pregunta se la hago a la doctora Diana Remolina del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué balance o qué ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura para ver cuál es el impacto, digamos, de esta pandemia, no solamente en el trabajo, sino en las relaciones familiares y personales de los trabajadores de la rama? Porque esa es una circunstancia que creo que nos ha afectado a todos en la academia, en lo social, en lo empresarial, etcétera, etcétera. Me gustaría, doctora Diana, saber si en eso se ha hecho algún balance o algún estudio preliminar. Esa sería mi primera pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Octavio. Pues efectivamente sí, cuando iniciamos la pandemia, entre las medidas que tomamos, pues estaba la de privilegiar el trabajo en casa y dentro de este trabajo en casa, una tarea muy específica que establecimos fue la de favorecer las condiciones de trabajo en casa de los servidores, como estaba en el decreto 11567, y mediante dicha medida, pues establecimos un lineamiento central, y es que todos los magistrados, jueces, jefes, directores de dependencia, con relación a sus equipos de trabajo, debían conocer las condiciones en que se encontraban los servidores judiciales a su cargo, para en consecuencia establecer o acordar con cada uno de ellos sus responsabilidades laborales, como las tareas a desarrollar, los productos a entregar, la periodicidad, la fecha de entrega, etcétera, tratando de respetar, respetando su derecho al descanso y a la desconexión laboral. La principal motivación de esa medida fue que los jefes pudiéramos conocer las condiciones en que se encontraban los servidores para poderlos ayudar a mitigar las dificultades que debían sortear y para apoyarlos en que se pudieran organizar y cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares.
De manera que establecimos un formulario que se diligenció para establecer si los servidores tenían hijos menores en edad escolar a cargo, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad que tuvieran que atenderlos. Se divulgó también un instructivo para el trabajo en casa. Ahora, pasados 3 meses desde que se implementó esa medida, hicimos una encuesta a nivel nacional para servidoras y servidores judiciales, orientada a conocer con perspectiva de género el impacto de esas medidas y la experiencia de las condiciones de trabajo en casa. Hicimos 7 preguntas que fueron contestadas por casi 2.600 mujeres y por 1.300 hombres en casi todo el país. De prácticamente todos los niveles, jueces, secretarios, escribientes contestaron la pregunta. Y en términos generales, doctor Jorge Octavio y todos, las conclusiones lo que nos muestran es que la situación más o menos entre hombres y mujeres se evalúa como pareja, pero por supuesto que en términos generales las mujeres están soportando una mayor carga de este trabajo en casa. Generalmente se han adaptado, están satisfechos, todos los funcionarios están a gusto trabajando desde casa y en términos generales encuentran muchas ventajas al trabajo en casa, en particular las mujeres, quizás por lo que mencionaba la doctora Patricia, en el sentido de que eso le permitió a las mujeres acercarse a sus familias, evitar el transporte público. Muchas contestaron que las condiciones de seguridad saliendo tarde de sus oficinas pues les generaban unos temores que se habían quitado con esta situación del trabajo en casa. También establecimos que para todos, para hombres y mujeres, existe una dificultad grande por los horarios extendidos o por esos horarios inflexibles de trabajo. Muchos, y lo hemos identificado, y por supuesto todo esto nos va a servir como base para tomar medidas a futuro, se quejan de que el descanso es insuficiente, de que hay un exceso de presión y de funciones, y eso pues obviamente lo tenemos que evaluar y corregir por parte de los jefes en relación con los grupos de trabajo. Pero en términos generales yo diría que nos hemos adaptado bien al trabajo en casa. Tendremos también que adaptarnos a regresar a las sedes judiciales, pese a que la virtualidad se vaya a quedar, lo cierto es que vamos a tener que ir volviendo y para ello pues tendremos que evaluar todas estas conclusiones y el momento adecuado para regresar a las sedes, porque también en este momento el hecho, por ejemplo, de que los colegios todavía no estén abiertos, pues implica dificultades para los servidores judiciales que si tuvieran que volver a su trabajo tendrían que dejar a sus niños en las casas, seguramente el cuidado de terceros o incluso solos, y eso digamos es una dificultad grande. Pero en términos generales, para no extenderme, diríamos que nos adecuamos bien, que tenemos identificadas estas dificultades de exceso de trabajo, de horarios laborales, de no querer volver a la presencialidad, y los estamos evaluando pues para la toma de las decisiones que vienen a futuro. Muchas gracias, Presidenta, y sin duda la respuesta que estaban esperando muchos funcionarios judiciales de la Administración de Justicia de Colombia. Ahora continuamos con el doctor Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor, y los organizadores del evento. Excelencia por la Justicia, Legis, ámbito jurídico y obviamente el Instituto de Derecho Procesal. Yo tengo una inquietud, pues yo había pensado en hacer una reflexión justamente a propósito de la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la jurisdicción ordinaria. Tal vez la primera reflexión que quisiera hacer es que mirando la trayectoria de la rama judicial, los jueces, sus funcionarios, sus magistrados, producen mucho más, son mucho más productivos de lo que aparentemente la gente cree. Es decir, si en principio la demanda de justicia había crecido los últimos 5 años a un 7%, eso es cierto, pero a la vez lo que son egresos, producciones, sentencias, autos, definiciones de fondo, pues ha subido en un 16%. Es decir, la rama judicial siempre se ha destacado por presentar muy buenos balances y ser muy productiva. Y eso lo digo a propósito de ¿qué? Lo digo a propósito de que en este momento,
pues la rama judicial es de esos sectores de la sociedad, mirándolo en su conjunto, donde digamos, el compromiso de la mano, el compromiso de los profesionales, de los jueces es muy alto. Es decir, el talento humano es mucho más alto que la tecnología. En este momento, pues obviamente no llega la tecnología. Y la tecnología no es para, digamos, para que reemplace a los jueces. La tecnología es para que nos ayuden y para que le ayuden a la rama y a la administración de justicia y a todos los sectores de la sociedad. La tecnología en ningún momento va a robotizar la justicia. Yo creo que hay que mirar cómo entra la tecnología, dónde entra, y obviamente que en ese carácter subirle el volumen que tenemos a la tecnología para que ayude a gerenciar de una mejor manera la rama judicial. Y no solamente la rama judicial, sino, y por eso decía yo a propósito de la Corte, porque es que, pues no sé, en esto de la justicia hay una imagen pública y es la Fiscalía General de la Nación, pues que no está en este escenario, pero muchos de los ciudadanos se quejan de la Administración de Justicia es por las barreras que tienen para entrar por el lado de la Fiscalía. Eso lo conocemos todos los días, lo vimos en los periódicos, en los diarios, en todo lado. Y eso significa pues un peso muy importante porque cerca del 40% de la justicia en Colombia, el costo de la justicia en Colombia está en manos de la justicia penal. Bueno, todo esto lo digo a propósito de ¿qué? De que estamos entrando en un proceso de transición, de que ninguno de nosotros va a rechazar la tecnología, de que estos cambios de la virtualidad o las ¿Cuál es la pregunta, perdón? remotas llegaron. Y esa es la pregunta que yo me perdí. Perdón, escúcheme, ¿cuál es la pregunta que me perdí en la presentación? Escúcheme. La pregunta es la siguiente, doctor Ramiro. La pregunta es que la tecnología no la podemos rechazar. La tecnología llegó para quedarse. Eso significa que hacia adelante tenemos que tener por lo menos un plan de transición. Tenemos que tener nuevos perfiles de jueces. Tenemos que tener nuevos perfiles de abogados. Pero además no solamente eso, tenemos que tener nuevos perfiles de litigantes, porque los litigantes hacen parte de la administración de justicia. Entonces yo simplemente quiero visualizar un poco cómo estamos previendo eso, esa transición hacia adelante, cómo la vamos a prever, lo cual implica reformas muy profundas, creo yo, de la legislación que está rigiendo eso. Es decir, no vamos a hacer cosas distintas, como decía Einstein, con los mismos instrumentos. Eso va a necesitar reformas. Entonces, ¿qué posibles reformas vamos a prever? Obviamente no estoy diciendo que digamos ahora que las saquemos ya, pero creo que veo un escenario de reformas muy fuertes a la administración de justicia. O sea, sobre el presupuesto de que la tecnología llegó para ayudar a los jueces, no para reemplazarlos. Doctor Hernando Torres, ¿podría puntualizar a quién va a dirigir la pregunta, por favor? Yo desde el principio dije que iba a dirigir a la Corte Suprema, pues como cabeza de la jurisdicción ordinaria, que es donde más se concentra un poco, sobre todo ese aspecto penal, ¿no? Listo, muchas gracias, decano. Y responde entonces el doctor Luis Antonio Hernández. Pues digamos que, doctor Hernando Torres, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Antonio. Pues le charlo, porque yo no creo que usted esté haciendo una pregunta, sino que está haciendo un comentario muy apropiado, muy razonable. Entonces, digamos, yo comento su comentario si usted así lo quiere. Y yo empezaría por decir que como suele pasar en la historia de la humanidad, o sea, los hechos preceden a las leyes. O
sea, a veces las leyes lo que hacen es interpretar los hechos y reglarlos. Pero aquí ya hay un cambio que no necesitó de la construcción de ninguna ley. O sea, con todo el respeto de las Cortes, la Corte Suprema no lo hizo. Pero la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, sí, nosotros consideramos que no era necesario. Lo primero que hicieron fue darse su propio reglamento. O sea, el primer día del aislamiento, de la confinación, modificaron el reglamento. O sea, nosotros no lo hicimos, o sea, y realmente no hablamos ni siquiera de eso como en la creencia general, de que había un hecho, ¿sí?, que era realmente como una catedral al que debía responderse modificando la forma de la labor. Y muchas leyes hablaban del uso de la tecnología y por lo tanto nosotros en lo personal, lo digo, o sea, no consideramos una herejía haber actuado sin cambiar inmediatamente el reglamento para poder actuar. Y no lo digo como una crítica indirecta a lo que hicieron el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, sí, compuesta de abogados expertos, de abogados muy rigurosos. Pero la Corte Suprema de Justicia no transitó ese camino. Y desde allí, o sea, nosotros realmente reformamos el reglamento. Fue para el tema de las votaciones, para que algunas votaciones pudieran ser públicas y no reservadas. Y aprovechamos, pues, para señalar algún aspecto asociado al trabajo virtual. Entonces, yo, como quería comentar lo que usted está diciendo, sí, yo creo que hay que pensar la transición, hay que pensar en qué se queda. Sí, hay muchas cosas que sucedieron muy buenas, como las que señalaba la doctora Diana Remolina, o sea, el aumento, el incremento en la realización de audiencias públicas en materia penal, porque pues es donde más se realizan audiencias públicas, es significativo. Sí, y en esa medida, digamos que ya contamos con leyes que permiten ese tipo de articulación entre trabajo presencial y trabajo virtual, y yo sí creo que eso llegó y tiene que quedarse. Lo único harto de la virtualidad es no poder ver a los amigos y abrazarlos, sí, y almorzar con ellos, pues, y charlar. Pero hay muchos temas, y eso lo descubrimos que nos permite el trabajo de esta manera a unos costos bastante económicos. Entonces, doctor Hernando, pues sin duda alguna, yo creo que la academia va a jugar un papel muy importante en mostrarnos esa transición, en hacer esas evaluaciones. Los jueces a veces no podemos, digamos, cumplir con el deber y pensar en la construcción de esas regulaciones. En eso yo creo que el trabajo debe ser más el trabajo de la academia conjugado con el ejercicio de la función del legislador, que es el que se encarga, ¿cierto?, finalmente de ordenar desde las reglas la realidad. Eso sería lo que yo tendría para comentar, doctor Hernando Torres. Muy amable, doctor. Bueno, doctor Torres y doctor Hernández, muchas gracias por sus intervenciones. Ahora tendrá el uso de la palabra la doctora Adriana Zapata, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado. Doctora, adelante. Muchísimas gracias. Mi primera pregunta es para el doctor Álvaro Namen, presidente del Consejo de Estado,
No sin antes, por supuesto, saludar primero a los presidentes de todas las cortes, segundo a los organizadores del evento y en tercer lugar a los colegas y compañeros de decanatura de otras universidades. Doctor Namen, en los procesos de transformación digital, el elemento humano como factor que determina el éxito del cambio resulta trascendente. Y en ese sentido, ustedes han hecho unos esfuerzos maravillosos a través de los sistemas SIGED y SAMAI, con los que ustedes han procurado mejorar la gestión interna de los despachos y al mismo tiempo proveer información de los procesos a los usuarios a partir de bases de datos. Mi pregunta entonces, y de cara a ese factor humano que es el que me inquieta, es saber si ustedes han adelantado trabajos para asegurar la actitud y la receptividad de parte del funcionario judicial y al mismo tiempo del público en general, del usuario de la justicia, para que esos elementos tecnológicos se puedan apropiar. En otras palabras, la pregunta es, ¿qué labores han adelantado para generar una cultura digital que facilite la apropiación por parte de los funcionarios y de la comunidad de esa transformación? Doctor Namen, ¿tiene el micrófono apagado? Sí, muchas gracias, doctora Zapata. Un saludo especial para usted y para los demás decanos. Esa pregunta es esencial. La base de la transformación digital está precisamente en el cambio de cultura o la gestión de cambio. Y esto implica la formación de una conciencia colectiva de la cual no solo hace parte los funcionarios o servidores, sino también los usuarios, y por lo tanto en eso tenemos que trabajar fundamentalmente. Yo creo, no escucho muy bien. Yo creo que fundamentalmente la estructuración de todo un programa que implica un cambio de cultura digital implica por lo menos 3 factores a tener en cuenta y en eso quiero hacer un énfasis muy grande. El primero es que la construcción de los desarrollos tiene que ser apropiada a las necesidades específicas del usuario. Y esto da lugar precisamente a que haya una apropiación del conocimiento y el cambio de esa cultura. Cuando los servidores, en este caso el Consejo de Estado, desarrollamos esas herramientas, las construimos a la medida de las necesidades de nuestras funciones y como una construcción en la cual se tuvo en cuenta la valoración y experiencia de los servidores mismos. Eso da lugar a una identificación que también permite el cambio de esa cultura. Entonces, el primer elemento, pienso yo, en el cambio de la cultura digital para estas herramientas es que se construya procurando consultar las necesidades y con la participación e intervención de quienes van a ser los usuarios y destinatarios de esas herramientas. En segundo lugar, el tema fundamental es la capacitación. Y en capacitación, obviamente en estas herramientas se tienen que tener en cuenta los espacios que se tienen que dejar para que los funcionarios puedan realmente capacitarse. Capacitarse no es empezar a laborar con esas herramientas sin haber tenido mínimamente un conocimiento y una experiencia previa que les permita posteriormente realizar su labor. Y en esto también pienso yo que hemos acertado en la medida en que hemos realizado un programa de capacitación que, como lo dije, ya tiene una cobertura de 1.800 servidores de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y el tercer elemento que pienso yo fundamental para este cambio de la gestión y además de la cultura digital es precisamente mostrar las bondades y las propiedades y la efectividad que pueden tener estas herramientas para facilitar la labor. Y esto es un tema de doble vía, porque ahí es donde entran los usuarios y los diferentes actores como los abogados que acuden a nuestra jurisdicción. Cuando quiera que ellos realmente se dan cuenta de la rapidez, de la forma en que se pueden comunicar,
de la generación de una mayor transparencia, un mayor control que pueden hacer de sus procesos y ven esas bondades, es inmediato el cambio de actitud y sobre todo la falta de reticencia a poder adaptarse a esta nueva virtualidad. Y nosotros lo hemos visto también como un tercer factor. Cuando empezaron las medidas de suspensión de términos, era un imaginario de los usuarios, una insatisfacción porque no podían conocer qué estaba pasando con sus procesos. Tan pronto abrimos los canales e implementamos, por ejemplo, la ventanilla virtual, la receptividad fue positiva y les puedo señalar sin ningún lugar a equívocos que lo que hemos recibido no solamente de buenos comentarios, sino también de la facilidad que ha tenido en el manejo del sistema, nos ha dejado profundamente gratos en la labor que hemos realizado en este tiempo. Entonces, para resumir en esta pregunta, yo diría lo siguiente: un cambio de cultura digital que nosotros ya la hemos ensayado con SAMAI precisamente y Sigobios y la herramienta colaborativa que hemos implementado en el Consejo de Estado, implica tres factores. El primero, una construcción colectiva de las herramientas teniendo en cuenta la participación de los usuarios y operadores. La segunda, la capacitación propiamente y pedagogía antes de empezar en marcha cualquier utilización de estos sistemas. Y tercero, la promoción y obviamente el ejercicio mutuo entre los operarios y los beneficiarios de este sistema sobre las bondades y sobre todo la facilidad en el uso de esas herramientas. Yo creo que esos tres factores dan lugar a que haya un cambio de cultura, pero ahí no me quedo. A mí me parece que el cambio de cultura no solamente es de las entidades públicas y los usuarios, ahí también hay un compromiso muy grande de las universidades, porque en lo que se refiere a nuestra profesión, los abogados de hoy necesitan contar con esas herramientas tecnológicas y destrezas que desde tempranas aulas universitarias así los formen. Así que esto es un conjunto, digamos, de actores y de una participación de varios sectores, como el sector de la academia, el sector educativo, pero también del sector institucional, para que verdaderamente tengamos un cambio de una cultura digital de los usuarios y obviamente de los servidores de la Administración de Justicia. Perfecto, gracias, doctor Nomen, por la respuesta a esta pregunta. Ahora vamos a seguir con la segunda ronda de preguntas de cada uno, pero por orden de lista de abajo hacia arriba, es decir, vuelve a tener la palabra la doctora Adriana Zapata y recuerden que para cumplir el itinerario esta segunda ronda será más concisa y más rápida, entonces les recomendamos por favor el uso del tiempo. Doctora, vuelve a tener el uso de la palabra. Te agradezco mucho. Esta pregunta es para la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Remolina, a quien le extiendo un cordial saludo. Doctora Diana, en el recientemente publicado documento del Consejo Superior sobre el expediente electrónico y dimensionamiento para la transformación de la justicia digital del pasado mes de junio, se hace una completa presentación del panorama de las iniciativas que desde las distintas jurisdicciones se viene adelantando para incorporar herramientas digitales en su trabajo cotidiano. A ello se agregan también proyectos que podemos llamar centralizados por parte del Consejo Superior de la Judicatura, como es su extraordinaria iniciativa de transformación digital, pero también encontramos otras iniciativas, esta vez originadas por fuera de la rama, como por ejemplo ese elemento de carpeta ciudadana de la que se habla desde la expedición del decreto extraordinario 620 de este año. Y entonces, viendo esa convergencia o esa pluralidad de iniciativas, la pregunta es, ¿cómo plantean ustedes dentro de ese escenario de transformación digital que los compromete realmente aunar todos esos esfuerzos que permitan verdaderamente llegar a hablar en el país de una gobernanza digital en la justicia colombiana? Tantas iniciativas, tantas ideas para resolver necesidades concretas y específicas, me deja en la inquietud de si no estaremos más bien alejándonos de una posibilidad de lograr una gobernanza digital
bajo la tutela del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana. Gracias, doctora Adriana. Esto es una pregunta larga para una respuesta muy cortica. Voy a tratar de poner todo en pocos minutos. En efecto, expedimos o sacamos este documento que se llama Expediente Electrónico y Dimensionamiento para la Transformación Digital Judicial, que es una publicación que desde la presidencia organicé con la finalidad de generar un insumo en donde se consoliden todo el contexto que dé cuenta de los avances que hemos tenido en la materia, pero sobre todo, más que los avances, de las necesidades y de las perspectivas hacia la transformación digital en la rama judicial. Para ello hicimos una serie de talleres con todos los funcionales, que son los que van a recibir las herramientas, y todo eso lo consolidamos en ese documento que los invito a conocer. Está publicado en la página web de la rama. Varias de las perspectivas y de los retos que se planteaban en ese documento ya los hemos materializado. Ya en este momento los podemos dar cuenta de su materialización. Entre ellos voy a mencionar quizás el más importante, que es que acabamos de aprobar el Plan Estratégico de Transformación Digital de la rama para el periodo 2021-2025, como les conté en la exposición. Y ese documento de plan estratégico nos sirve como un instrumento de planeación estratégica para 5 años, nos sirve de un norte común para seguir, digamos, el desarrollo del proyecto de transformación de una manera viable, gobernable, ordenada, sostenible, que es una de las preocupaciones que comparto con lo que usted señala. Y a través de ese plan, además, materializamos la formulación estratégica del Plan de Justicia Digital de la que trata el Código General del Proceso. El presupuesto estimado de ese plan es de 1.2 billones de pesos para los 5 años. Y eso se van a financiar también, como les comentaba, a partir de la propia capacidad presupuestal de la rama, o también de fuentes de financiación alternas o complementarias, como por ejemplo las que provienen de los empréstitos de banca multilateral. Ahora bien, ese plan de transformación parte del reconocimiento, del entendimiento y la aproximación a la política del gobierno digital que lidera el Ministerio de TIC. En ese orden de ideas, los servicios ciudadanos digitales de los que usted habla, como la autenticación digital, la interoperabilidad, la carpeta ciudadana digital, etcétera, están articulados con este plan de modernización. De hecho, ya venimos trabajando completamente articulados con el Ministerio de TIC en los procesos de implementación de interoperabilidad bajo el marco de las políticas de MINTIC, y sabemos que hay un primer nivel disponible de garantía en el servicio de autenticación que tenemos que articular con nuestros proyectos de sede electrónica y lo que se está avanzando para acompasarnos con un segundo convenio que suscribió el Ministerio de TIC con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Todo eso que hemos avanzado en ese campo en particular ha sido posible gracias a que ya hemos fortalecido y creado unos escenarios de gobernanza y de trabajo técnico, no solo con las altas cortes, no solo con la rama judicial, sino también con el gobierno, entiéndase con el Ministerio de TIC, con el Ministerio de Justicia, con la Consejería Presidencial de Transformación Digital, y por supuesto que en la medida en que trabajemos con base en unos estándares mínimos que estamos estableciendo desde el Consejo Superior de la Judicatura, en la medida en que vayamos implementando y poniendo en marcha esos sistemas ciudadanos, y el gobierno pues los vaya poniendo en marcha, nosotros tendremos la posibilidad de articularlos debidamente. Creo que el reto aquí es mantener los escenarios de colaboración, los escenarios de trabajo no solo con el gobierno, sino con las altas cortes, con los tribunales, con los jueces, para que podamos trabajar dentro de una misma línea y que todos los esfuerzos se dirijan por ese norte, que es el que está establecido en el Plan Estratégico de Transformación Digital. Y es muy, muy importante que tengamos claro que eso, en este momento en que estamos, responde a un proceso de maduración que continuamos fortaleciendo y que como entidades vamos a tener que ir avanzando al ritmo de las entidades con las capacidades que tenemos, pero pues también, digamos, con el ímpetu para lograrlo pronto. Muchas gracias, presidenta. Ahora le damos paso al decano Hernando Torres de la Universidad Nacional de Colombia para que ya empiece con su segunda pregunta.
Doctor, tiene el micrófono apagado. Va dirigido al doctor Álvaro Namel, muy amable doctor Juan Camilo. Un poco la idea es esta, ya mirando desde el punto de vista de la formación de nuestros estudiantes en las universidades y para que tengan un mayor acercamiento a la práctica judicial y a la práctica jurídica. ¿Cómo estaríamos viendo, doctor Name, en esta expansión de la tecnología, la apertura de los consultorios jurídicos, de las pasantías, de proyectos en aquellos lugares donde pues difícilmente ha llegado la justicia, le queda muy difícil? Por ejemplo, una norma, la 1285, estipula que debe haber jueces de pequeñas causas en las localidades de Bogotá y de las grandes ciudades. ¿Cómo se podría, digamos, articular ese proceso de formación de nuestros estudiantes con la práctica, digamos, extendida de estos instrumentos que tenemos y, entre otros, pues fortalecer también todos los procesos de conciliación? Doctor Hernando. Sí, señor. Está dirigida para mí, ¿no? Sí, señor. Bueno, esta parte es muy importante porque realmente, digamos, el material que, lo digo así, tienen los estudiantes aportan mucho al servicio de la justicia. De hecho, se puede por dos vías y la hemos visto. La primera son los practicantes que también dentro de su pensum tienen la oportunidad de tener esa relación o proximidad con la rama judicial y tener algunas labores o funciones que además de adiestrarlos, pues nos colaboran en el servicio de nuestra función. Y la segunda propiamente es la judicatura, que se realiza ad honorem y pues que tiene una regulación muy precisa. Ambas tendrían que, para poderla, digamos, concretar en los términos que dice el doctor Hernando, entrar a ajustarla, porque estamos también en unas nuevas realidades y les voy a poner un ejemplo. En este momento existen ejercicios en la jurisdicción, por ejemplo, en el Tribunal del Magdalena conozco una magistrada que tiene judicantes de otras zonas del país, sin que se desplacen directamente al tribunal. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por medios virtuales. Entonces vean que estas nuevas realidades implican también unas actividades que antes pues no eran como conocidas o posibles o no se veían como prácticas en que se hicieran concretamente. Entonces, como para ser yo un poco más breve en relación con el asunto, lo primero que yo creo es que se tiene que hacer un análisis sobre todo lo que tiene que ver con la regulación de la judicatura y los practicantes. Lo segundo es que tiene que tomarse en cuenta estas nuevas realidades virtuales que implican que ellos puedan colaborar incluso a través de estas herramientas y que pueden llegar a lugares precisamente para la prestación de servicios donde uno no llega, porque lo que tiene potencial los servicios tecnológicos es que yo no tengo que hacer un desplazamiento hasta las sedes o lugares, lo cual acorta distancia y es una comunicación más efectiva en tiempo real. Obviamente, si contamos con todas las herramientas de conectividad y todas las condiciones de seguridad y de interoperabilidad necesarias para poder ejercer nuestra función. De forma tal que a mí me parece que el papel que cumplen tantos estos judicantes como lo que tiene que ver con los practicantes pueden ayudar a ciertas labores, obviamente, pues que contribuyan en el nivel en que ellos se encuentran a prestar un mejor servicio por parte de la jurisdicción, sobre todo cuando nosotros lo que padecemos es una congestión muy grande y las tecnologías nos permitirían redimensionar la forma en que trabajamos en serie nuestros procesos, porque si a esto le agregamos el manejo de la Big Data, también el tema de la predictibilidad y la posibilidad de que podamos formar líneas jurisprudenciales consultables mediante inteligencia artificial para seleccionar, no para decidir, sino para ayudar como herramientas de gestión, seguramente toda esta fuerza de trabajo de estos jóvenes nos servirían porque ellos ya vienen con destrezas que incluso las generaciones de ahora
o las de nosotros, pues no las teníamos con anterioridad. Seguramente serán una forma de refrescar la administración de justicia y darle una visión más cercana a las necesidades actuales en el tema de la virtualidad y en el tema de las tecnologías de la información. Creo que haciendo esa proximidad con la realidad actual, yo concretaría mi respuesta en estos pequeños esbozos, no sin antes pues manifestar que el papel que cumplirán las universidades, lo reitero, será fundamental en la formación de esos nuevos perfiles de abogados y de esos nuevos perfiles de jueces que afrontarán esta modernidad en la transformación digital de la justicia. Gracias, presidente, por comentarnos de esas experiencias de judicaturas a nivel nacional, y por eso qué mejor que continúe el decano Jorge Octavio Ramírez por la Pontificia Universidad Bolivariana de la ciudad de Medellín. Gracias, doctor Juan Camilo. Yo veo que nosotros hemos hecho un balance, digamos, mirar las cosas desde un punto de vista cuantitativo y tecnológico, y digamos que es satisfactorio, pero creo que nos hace falta hacer un balance cualitativo, y cuando digo un balance cualitativo me estoy refiriendo al control mismo de los actos expedidos durante esta pandemia, que yo creo que es uno de los puntos importantes del balance que se debía hacer. Naturalmente que el espacio y el tiempo ya no lo permite, pero creo que ese es un aspecto muy importante dentro del balance que se debía hacer. Pero tengo una pregunta que sí tiene relación con ese aspecto cualitativo, porque uno de los puntos importantes es el conocimiento oportuno de las decisiones que adopten las corporaciones que tienen a su cargo el examen de constitucionalidad y de legalidad de esas decisiones o de esos decretos o de esos actos administrativos. En el caso de la Corte, los decretos que expide el gobierno; en el caso de la jurisdicción contenciosa, los actos administrativos que expiden gobernadores y alcaldes, que tocan dos temas muy sensibles: la contratación y todo lo que es el ejercicio concreto de esas facultades de policía. No puedo hacerle la pregunta a ambos, pero voy a hacerle la pregunta a mi amigo, el doctor Alberto Rojas, en ese punto concreto. Una de las cuestiones importantes para efectos de ese control es conocer las decisiones adoptadas por la Corte en materia de control de constitucionalidad, concretamente del texto de las sentencias referidas al control de constitucionalidad de esos decretos de emergencia, que digamos hay un tiempo, un lapso entre la comunicación de la noticia de la decisión adoptada por la Corte y de la decisión misma. ¿Cuál es el balance en relación con esas decisiones tomadas con ocasión de la pandemia, doctor Alberto, en ese sentido, entre oportunidad y publicidad de las sentencias de la Corte Constitucional en relación con esos decretos de emergencia? Esa sería mi pregunta, doctor Juan Camilo. Gracias. Gracias, Jorge Octavio, decano y amigo. Me complace saludarlo y agradezco mucho su pregunta, porque nos permite también aproximarnos con una puntualización concreta en torno a la relación que a manera de inventario hacíamos al presentar las actividades de la Corte. Decía que en total los decretos legislativos son 115. 115 que son 73 decretos que corresponden a la primera emergencia y 42 decretos que corresponden a la segunda emergencia. De los 115 decretos, hasta ahora la Corte ha ejercido control de constitucionalidad sobre 97. Es decir, nos están faltando aún 18 decretos para que la Corte pueda ejercer sobre ellos el control de constitucionalidad automático que ya hemos hecho en los demás. En torno en concreto a su pregunta, Octavio, encontramos que hasta ahora, de las 97 sentencias dictadas, se han notificado y se les ha dado publicidad a 48 sentencias. De las 97, 48. Quiere decir que nos están faltando la diferencia, nos están faltando algo así como 49 sentencias. Esto yo podría responderlo hasta aquí de manera plana, pero yo de alguna manera intuyo la razón de ser de la pregunta, y es por qué razón
no tendríamos nosotros un mecanismo que hiciera mucho más eficaz el conocimiento de las decisiones que toma la Corte. Es importante que tengamos presente lo siguiente. Estas decisiones se producen en un término que se reduce a la tercera parte del término que se tiene para los demás controles de constitucionalidad que se ejerce a través de demanda ciudadana y algunos otros aspectos de tratados, qué sé yo, de objeciones gubernamentales. Pero en concreto sobre estas se llevan sobre la tercera parte. Entenderá, Jorge Octavio, los decanos, los compañeros presidentes que me escuchan, lo que ha sido el trabajo tan sumamente dispendioso y complejo de la Corte para que, respetando esa tercera parte en los términos, poder hacer un control oportuno. Es decir, ahí hay otra palabra que te oí decir, de la oportunidad y la publicidad. Oportuno. Entonces, tiene que ser oportuno. La Corte no puede jamás excederse ni siquiera un día en el pronunciamiento de los fallos correspondientes. Pero siendo oportuno, no tenemos nosotros los mecanismos para que estas decisiones puedan ser firmadas, ojalá a la semana siguiente, y por qué no decirlo en algunos momentos, al día siguiente. Se presenta el siguiente problema, que es un tema ya de la praxis propia de la gestión de la Corte. En torno a los proyectos que llevamos los magistrados a la plena, se dan en ocasiones debates muy, muy densos, debates complejos, diversas variables sobre aspectos que envuelven estos decretos legislativos y que de alguna manera nos obliga a confrontarlos frente a unos juicios que tiene construido la Corte para definir o no su constitucionalidad. Luego de ese debate quedan reajustes a la sentencia que son muy dispendiosos. Hay que aprobarla, se aprueba en sala plena, pero digamos que el ponente se lleva una ponencia que tiene que de alguna manera someterla al tamiz de todo lo que se ha dicho en sala plena. Implica una construcción para que esa sentencia pueda ser firmada con tranquilidad por todos los magistrados. Pero al tiempo que usted tiene la tarea de ajustar esas sentencias, le van viniendo las nuevas ponencias. Es decir, paralelamente tiene que tener entonces la labor de construcción de las ponencias. Aquí hay un paralelismo de actividades. De esta suerte, al tiempo que usted va realizando ponencias para llevarlas a nuevo debate, tiene que ir ajustando las que ya sacó de sala plena, aprobada con la votación que sea, pero que tiene que ser reajustada para firma. Luego de reajustar la ponencia, se somete entonces a la firma los 9 despachos. Y no obstante que estamos bajo el régimen de firma virtual, cada despacho quiere leer la ponencia que tiene que firmar para de esa manera, con tranquilidad, decir que su firma la impone en la misma. Además de esto, los salvamentos y las aclaraciones de voto que lleva. Entonces, no se trata de una disculpa, se trata del mecanismo con el que opera la Corte. Antes de llegar a la Corte, yo era uno de los críticos ácidos de la enorme lentitud y la demora de la Corte, que yo no entendía por qué se daba eso. Si ya salió de sala plena, ¿por qué diablos no se entrega una sentencia firmada pronto para el bien de los destinatarios y de la comunidad académica y qué sé yo, de los jueces y de los abogados que están en ejercicio? Esto cuando cuando llegué a la Corte encontré que se había tamizado un poco con el tema de los comunicados. Entonces, el comunicado lo que quiere es que semana a semana, sin falta, se entregue una información completa de qué se decidió en sala plena. En un extracto, es un resumen muy completo, pero muy breve en torno a la decisión para que pueda tenerse por parte de la comunidad jurídica y de los colombianos una información completa sobre esa decisión. Pero de ahí en adelante viene el ajuste de la ponencia. Y digamos que aquí hay otros temas que seguramente son objeto de crítica y que los puedo estar oyendo a ustedes en sus clases y en sus disertaciones y en sus conferencias, y es por qué no reducir más el texto de las sentencias. Este es otro tema que tenemos que... Nosotros hemos ido avanzando en ocupaciones concretas, tenemos la ocupación concreta de la publicidad de las decisiones, tenemos la ocupación concreta de ver cómo se hace una reingeniería para que las ponencias terminen siendo muy breves, muy concretas. A los magistrados nos da por hacer doctrina en las sentencias, pero los magistrados estamos hechos para fallar. Total de que son cosas que hay que ir corrigiendo a efectos de dar un pronto resultado del trabajo de sala plena. Porque Octavio, usted pasó por las brasas de la Corte, del Consejo de Estado,
y sabe muchas veces las dificultades que hay en el cierre final de las ponencias, pero repito, esto que yo digo lo presento además con rubor y con las excusas justificadas, aunque sean, pero con las excusas de lo que significa la demora en la entrega de las sentencias ya notificadas. Hasta ahora, repetimos, llevamos 48 sentencias firmadas y notificadas. Nos queda para que en los meses de noviembre de octubre y noviembre, a más tardar, se produzca el cierre completo y las 18 sentencias que nos faltan de control de constitucionalidad tengan ustedes la seguridad de que saldrán en el mes de septiembre. Ya para la sala plena del día de pasado mañana tenemos enlistadas 10 y yo creo que nos quedan faltando 8 y en el mes de septiembre salimos de todas. Luego nos queda ya la consolidación de las sentencias para que completas se conozcan por la comunidad jurídica y por los colombianos. Gracias, Jorge Octavio, por la pregunta. Bueno, doctor Rojas, muchas gracias por la respuesta a la pregunta del decano. Continuamos con la segunda pregunta del doctor José Alberto Gaitán. Adelante, doctor. Muchas gracias, Natalia. Aprovecho esta segunda ronda de preguntas para enviarle un saludo afectuoso a mis colegas, los decanos de otras facultades de Derecho de universidades del país. Quiero plantear la siguiente pregunta al doctor Luis Antonio Hernández de la Corte Suprema de Justicia a propósito de uno de los comentarios que hizo al responder una de las preguntas formuladas anteriormente. Y al efecto, quiero poner un poquito en contexto el asunto. Desde el punto de vista general, se critica mucho a las altas cortes, incluso a nivel interno, en cada una de ellas, la eventual desarticulación, el choque que puede presentarse, particularmente en torno al tema del ejercicio de la acción de tutela, de las decisiones que se tienen que tomar en torno a este tipo de acciones. Y lo segundo que quiero poner en contexto es que hace pocos meses en Payandé nos reunimos precisamente con los magistrados de las Cortes, casi todos ellos pudieron acompañarnos a un ejercicio muy interesante de reflexión liderado por el Instituto del Dalai Lama, en donde veíamos cuáles podían ser las circunstancias que daban pie a esa desarticulación y a esos choques eventuales entre las Cortes. Y veíamos que uno de los aspectos más importantes era la falta de oportunidades de diálogo, de encuentro entre los magistrados para que pudieran precisamente compartir sus distintos puntos de vista y criterios. Y se señalaba que uno de los obstáculos más importantes era la forma en que estaba estructurado el Palacio de Justicia, que no permitía que incluso pudieran transitar por los pasillos y encontrarse en la cotidianidad diaria del ejercicio de la función jurisdiccional. Hoy hemos reflexionado en torno al uso de las nuevas tecnologías que nos ha impuesto esta pandemia, este aislamiento, y que precisamente no permite que igualmente obstaculiza esos puntos de encuentro. Y el doctor Hernández hablaba de que hacía falta el cafecito y el almuercito. Entonces quería preguntarle, doctor Hernández, ¿cómo han ustedes generado espacios de encuentro entre los magistrados de las distintas salas en la Corte Suprema? ¿Y cómo cree usted que se ha generado ese diálogo con las otras cortes, precisamente para poder articular acciones, para uniformar criterios, para que pudieran tener ese diálogo abierto que era tan significativo hace unos años, cuando las cortes funcionaban en ese edificio que desafortunadamente sufrió ese embate de la violencia? ¿Cómo se desarrolló en esta época de pandemia y cómo lo ve hacia el futuro? ¿Cómo podemos generar estos canales de comunicación sincera, abierta, honesta entre los magistrados de las cortes? El doctor Luis tiene el micrófono apagado. Gracias, señor decano Gaitán. Decía que nunca he compartido que las cortes tengamos choque de trenes, pues primero porque las cortes no somos trenes y segundo porque las cortes, y eso lo creo muy sinceramente, no chocamos. Por raro que parezca, las cortes conocemos el límite de nuestras competencias, ejercemos nuestras competencias y en el ejercicio de esas competencias
hay debate alrededor de los temas. Y finalmente, en ocasiones, pues, la que termina resolviendo el debate es la Corte Constitucional. Si usted se fija, doctor Gaitán, la Corte Suprema y en particular su Sala de Casación Penal discutió desde hace ya 2 años la regla asociada a la posibilidad de impugnar sentencias condenatorias ejecutoriadas dictadas en casos de única instancia. O sea, discutimos la regla, la discutimos vehementemente. Con mucho respeto lo hicimos. Advertimos de consecuencias eventuales de la adopción de X o Y decisión por parte de la Corte Constitucional, y nosotros creemos que lo hicimos en ejercicio de nuestro derecho a defender la legitimidad de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que se dictaron en vigencia de leyes con aval constitucional de que ese era el debido proceso constitucional. Y defendimos esa legitimidad, defendimos la autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Le negamos al exministro de Agricultura reiteradamente la impugnación contra la sentencia que la Corte dictó en única instancia, apoyada en fallos de constitucionalidad. Y repito, lo hicimos desde la convicción de que teníamos el deber y el derecho de defender esa postura. Y desde la facultad que teníamos como parte en la acción de tutela que presentó el exministro en contra de la última decisión de la Sala de Casación Penal que le negó ese recurso. Fue una discusión respetuosa y finalmente la Corte Constitucional estableció una regla en la C-146 de 2020 e inmediatamente la Corte dijo que acataba esa decisión. Y no solamente la acatamos con respeto, porque el decano Torres decía, Hernando Torres decía que la justicia es mucho más productiva de lo que la gente cree. Yo también creo que es mucho más comprometida de lo que la gente cree. Y es mucho más respetuosa de la institucionalidad de lo que la gente cree. Y eso fue lo que hicimos en ese procedimiento constitucional. O sea, defender la convicción originaria de la Sala de Casación Penal, y es que esas decisiones eran indiscutibles porque habían hecho tránsito a cosa juzgada, pero acatar el dictamen final de la Corte Constitucional cuando falló en ejercicio de su competencia constitucional el caso. Y fuimos más allá porque la Corte Constitucional no dio pistas al respecto en esa sentencia C-146 y extendimos ese derecho
no solamente a aforados constitucionales, a todos los ciudadanos condenados por primera vez en segunda instancia desde enero 30 de 2014, que fue la fecha de la sentencia de la Corte Interamericana que la Corte Constitucional adoptó como referente, y esperamos que esa frontera no se mueva más, que es enero 30 de 2014, todos los ciudadanos tienen derecho al mismo recurso que se le otorgó al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Entonces, decano, para finalizar la respuesta, cada corte tiene unas competencias. Discutimos las posturas. Nos escuchamos, y yo creo que nos escuchamos, la Corte Constitucional escucha a las otras cortes. Y nosotros aceptamos siempre la orientación de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado en los temas en los que el Consejo de Estado es experto. La Corte Constitucional se vale mucho de la jurisprudencia de la sala penal o de la sala civil o de la sala laboral cuando tiene que resolver casos de esas especialidades. Y entonces yo creo que lo que hay que mantener, o sea, antes que agitar que hay un choque de trenes, lo que hay que señalar es que hay un diálogo permanente entre las cortes. Vehemente a veces, ¿sí? Pero siempre respetuoso y siempre motivado en el propósito final de cumplir cada corte con la función constitucional que tiene encomendada. Y yo creo que eso es importante señalarlo, o sea, y yo podría decir que si a mí me dicen que es lo más importante que ha pasado en la pandemia, ni siquiera reconocer los avances tecnológicos, o sea, nosotros no los hemos descubierto. O sea, la Corte, la rama judicial siempre ha estado quedada en materia tecnológica. Nosotros fue que descubrir una tecnología existente y ponerla al servicio de nuestro trabajo. Y entonces para mí simplemente a eso nos llevó el confinamiento. Pero si a mí me dicen qué es lo más importante que ha pasado en la pandemia, es que la rama judicial confinada, desde un tipo de trabajo que nunca había hecho, audiencias virtuales, etcétera, ha seguido defendiendo con convicción la independencia judicial, que es lo que garantiza la existencia de la democracia. Muchas gracias, presidente. Y ya para finalizar este segmento de preguntas, le doy así el uso de la palabra al decano Juan Fernando Córdoba por la Universidad de La Sabana, y no sin antes agradecer por tan importantes preguntas y aportes a todos los decanos que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Camilo, y gracias a todos quienes han tenido la paciencia de esperar hasta este momento que ya comenzamos a tener conflicto con las obligaciones de cena familiares. La pregunta va para la doctora Patricia Linares y quisiera hacer referencia a lo que ella dijo en su exposición. Se refirió a la temporalidad a la que se encuentra sujeta la JEP para el cumplimiento de sus labores. Sin embargo, algunos hechos y declaraciones recientes de los actores principales en el conflicto parecen no ser conscientes de lograr decisiones rápidas en los casos sometidos ante esta jurisdicción. O de pronto sí.
son conscientes. La pregunta concreta es, ¿cuáles son los pasos a seguir o las estrategias de la JEP en conjunto con otros mecanismos del sistema integral de verdad, justicia y reparación, responsabilidades en el conflicto y pidan perdón a las víctimas, tomando en consideración los hechos y manifestaciones de estos últimos días? Y aprovechando la representación de la academia en este foro, ¿cómo podemos apoyar desde las universidades para este propósito? Gracias, señor decano de la Universidad de La Sabana. Muy importante su pregunta, porque una vez más me da la oportunidad de expresar algo que continuamente y cada vez que tengo esa posibilidad lo señalo, pero ante lo cual hay poca disposición de escucha. La Jurisdicción Especial para la Paz trabaja a partir de macrocasos. No analizamos, no hacemos nuestro trabajo caso a caso. Esto significa una tarea supremamente dispendiosa que va a concluir en una primera fase con lo que se denomina en las normas la resolución de conclusiones. Resolución de conclusiones respecto de un número plural y generalmente importante de comparecientes que por una determinada conducta, el caso de secuestro, por ejemplo, se enmarcan dentro de ese macrocaso, al cual se vincula también un número plural de víctimas. Le estoy hablando en el caso de secuestro de más de 8.000 personas hasta ahora registradas. ¿Eso qué significa? Que hay que estudiar primero los informes a partir de los cuales se construyen los casos. Informes que vienen de la institucionalidad, como quedó definido en el acuerdo y luego en las normas que han desarrollado ese acuerdo. La Fiscalía a la fecha ha entregado alrededor de 20 informes, que son informes copiosos, detallados y demás. La Procuraduría, la Contraloría, la Justicia Penal Militar no los ha entregado, ese es un problema que tenemos vigente. Pero también tienen espacio, y muy importante, los informes que presentan las organizaciones, las propias víctimas. Toda esa información, o a toda esa información, se une la información que proviene de la justicia ordinaria, de la Fiscalía, del Consejo Superior de la Judicatura. Cantidad de información que debe permitir a los jueces confrontar las versiones que dan los comparecientes, los informes que a su vez ellos presentan, siempre repito, en todas las etapas, en todas las fases, con la presencia activa de las víctimas. Y ello todo orientado a construir esa verdad plena que es producto de los distintos relatos. Relatos de las víctimas, versiones de los propios comparecientes, información judicial debidamente contrastada, información no judicial. El Centro Nacional de Memoria Histórica, si no recuerdo mal, nos entregó alrededor de 118 informes. Esto toma tiempo. Y yo entiendo la angustia de las víctimas, de la sociedad, de los opositores al sistema y al modelo, de los amigos del modelo también. Pero nosotros tenemos que ser muy rigurosos y cumplir a cabalidad con el mandato que se nos impuso y con las garantías que supone administrar justicia. Porque no se puede olvidar que el sistema está conformado por los 3 componentes que mencioné al comienzo, siendo nosotros el componente de justicia de ese sistema, actuando como jueces de la República que se deben a la Constitución y a las garantías del debido proceso. Esto toma tiempo, le decía, y recientemente para otro escenario similar a este y también muy importante que tendrá lugar en los próximos días, me puse a mirar
¿cuál ha sido en promedio el tiempo adoptado por tribunales similares, no iguales porque no vamos a encontrar ninguno igual, pero similares, tribunales ad hoc, incluso la propia Corte Penal Internacional, y el promedio para tomar la primera decisión de fondo, y estamos hablando de casos de responsabilidad individual, ha sido entre 6 y 7 años. No quiero decir con ello que aspiremos a tomarnos ese tiempo. Apenas vamos en la primera ronda de priorización y selección de casos con 7 macrocasos abiertos. Y le pongo un ejemplo reciente porque usted alude, señor decano, a los debates que se han suscitado en los últimos tiempos y concretamente en las últimas semanas. Más de 5.000 denuncias por reclutamiento forzado y violencia sexual de menores intrafilas reposan en la Fiscalía General de la Nación hace entre 15 y 20 años, con 10 condenas por parte de la justicia ordinaria. 7 de esas condenas, sentencias anticipadas, y acá no tengo que explicar por qué señalo ese dato. Nosotros en 10 meses abrimos el macrocaso que requiere una fase de alistamiento dispendiosa también, detallada, difícil. En 10 meses se abre el caso de reclutamiento forzado y ya estamos en versiones. Las versiones son esas, versiones voluntarias. En las versiones son el primer paso de aproximación de ese compareciente, de esos comparecientes X o Y, frente a las víctimas, frente a los jueces de la jurisdicción, para avanzar a lo que se denomina la audiencia de reconocimiento de responsabilidad. La presión ha sido muy fuerte por resultados más céleres, pero yo, con todo el respeto, me pregunto por qué a la jurisdicción se le pide que en 10 meses se pronuncie de manera definitiva sobre un tema tan complejo como el reclutamiento forzado, en donde, por ejemplo, es muy difícil la acreditación de víctimas porque la víctima sabe o siente o presiente de antemano que va a ser estigmatizada si pone de presente su experiencia, su caso, su relato. Y en 10 meses ya estamos en etapa de versiones. Claro, esas versiones estaban programadas, señor decano, para diciembre del año pasado. ¿Qué pasó? Que los comparecientes, sus abogados, en uso de las herramientas que les da el Estado de Derecho al cual se sometieron, interponen recursos, presentan recusaciones y todo eso, tampoco tengo que explicarlo en detalle acá, hay que resolverlo y hay que resolverlo en derecho. Y además se cruzó el tema de la pandemia. Por eso apenas empezaron hace un mes. Entonces, si bien yo entiendo, decano, yo no puedo a estas alturas aceptar que nosotros somos demasiado lentos en la operación. Y lo digo con la tranquilidad que me da el estar dentro de la jurisdicción, aplicando un modelo complejo que se va construyendo en el día a día con la ayuda, con los aportes de las otras jurisdicciones, pero que no puede precipitarse a las presiones mediáticas y políticas que significa la aplicación de este modelo. El rigor se impone, y el rigor se impone como obligación jurídica, como obligación política y como obligación ética frente a unas víctimas que aspiran a una justicia completa y a una justicia rigurosa y seria. Eso es lo que yo le puedo comentar.